Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. El Banco Central Europeo acaba de bajar tipos y la Reserva Federal se espera que lo haga esta misma semana. Esto podría suponer un importante impulso para las bolsas durante el año 2025. En este vídeo vamos a ver qué implica, por qué es probable que sigan bajando los tipos de interés durante el próximo año y por qué históricamente esto ha sido síntoma de que las bolsas pueden seguir continuando su ascenso. De hecho, vamos a ver varios sectores y compañías en concreto que se van a ver beneficiadas de este futuro entorno económico que vamos a tener, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar la presentación de hoy. Y bueno, la hemos titulado como que el Banco Central Europeo y la Fed dan luz verde para comprar bolsa porque han afirmado que van a continuar estas bajadas de tipos. De hecho, esta misma semana vemos la noticia aquí de que no solo el Banco Central ha bajado tipos, sino que ha confirmado que va a haber más bajadas en los siguientes trimestres. De hecho, uno de los puntos más remarcables que hacía Lagarde en su discurso era que los datos sugieren que estamos ante un debilitamiento económico según los últimos datos industriales y de actividad en el sector de servicios. Y sobre todo decía, las perspectivas a medio plazo son inciertas y se inclinan a la baja. Esto es positivo para los mercados porque implica mejores condiciones económicas y posiblemente mejores precios en bolsa, lo cual hace que en un eventual recuperación de la economía, porque siempre acaba sucediendo, pues haya esas subidas. De hecho, podemos ver aquí como las proyecciones del Banco Central Europeo para el año que viene es estar en torno a los tipos al 2,5-3%, ¿vale? De hecho, hay algunos escenarios donde se baraja que a 2 años podamos volver a ver tipos de interés por debajo del 1%. No es descabellado pensar esto. Y esto sería pues muy positivo, sobre todo incluso si tenéis inversiones inmobiliarias, hipotecas, incluso bonos subirían de valor y obviamente las acciones, ¿vale? De hecho, George Soros, que es uno de los mejores especuladores a nivel de la macroeconomía, él siempre decía que el mejor momento para invertir en bolsa, en acciones, incluso inversión inmobiliaria, es cuando la economía está débil, pero no hay recesión, que es precisamente el escenario actual que tenemos. Ahora vamos a ver que las proyecciones de crecimiento son muy débiles, por debajo de la media histórica, pero no estamos en una recesión. Y esa es la primera condición que ponía. Y la segunda es que los bancos centrales estén mejorando o facilitando las condiciones monetarias o del precio del dinero. Esto sea bajar tipos de interés o no retirar dinero del sistema o incluso llegar a imprimir nuevo dinero mediante el QE. Entonces, y además tenemos la tercera condición, que sería que la inflación no está al alza. De hecho, se está controlando, está lateral o incluso se podría considerar que está bajando. Esta misma semana incluso ha salido la noticia de que la famosa agencia de rating Moody's ha bajado la calidad crediticia a la deuda soberana de Francia por toda la incertidumbre política que hay, las políticas que se están llevando en Europa en cuanto a regulación, política energética, impuestos, pues todo eso está haciendo que el crecimiento en Europa sea muy débil. El euro ha bajado con fuerza durante las últimas semanas y meses y es probable que esa divergencia de políticas monetarias entre Estados Unidos y Europa, que es más restrictiva, haga que el valor del euro podría seguir bajando. Ahora, de hecho, vamos a ver las perspectivas para el euro, otros sectores con ejemplos. En este gráfico se puede ver además que es una acción coordinada a nivel global. Podemos ver aquí que si sumamos todos los bancos centrales del mundo, incluyendo la Fed, que volverá a bajar tipos esta misma semana, ha habido 62 recortes de tipos de interés. En la crisis financiera del año 2008 y 2009 hubo 76. Y también fue muy buen momento para invertir. De hecho, los mejores momentos para invertir en bolsa es cuando hay estos recortes de tipos. 2009 fue histórico. 2015 también fue muy buen momento, hasta el 2020. Luego, en 2020, ya sabéis, con los confinamientos, los problemas que hubo, también fue muy buen momento de comprar. Entonces, pues bueno, estamos viviendo uno de esos momentos. Por eso el título del vídeo de que la Fed en cierta medida daba y el Banco Central Europeo habían dado luz verde a los inversores. En este estudio que publica la prestigiosa consultora Ernst & Young,
se puede ver el crecimiento económico proyectado hasta 2026 tanto para Estados Unidos, China y Europa, que son los tres grandes motores económicos. En Europa está muy bajito, podemos ver que es el 1%, históricamente solía ser el 2% y esto se va a acelerar poquito a poco en los próximos años. Estados Unidos está muy fuerte, se prevé que se modere al año que viene, en 2025, pero veremos, porque el cuarto trimestre sigue reportando datos de crecimiento muy altos. Y China, pues bueno, poco a poco se va normalizando, porque ya la población no crece tanto, no son tan competitivos como en el pasado, ha habido una burbuja inmobiliaria y bueno, poco a poco se irá normalizando. Y de hecho las perspectivas de inflación es que en China, que casi estaban en deflación, se moderen, y en Estados Unidos que al final, o en la zona euro, pues estemos en torno al 2%, que es el objetivo de los bancos centrales para terminar de bajar todavía más los tipos de interés. De hecho, esta misma semana, como decíamos, la Fed bajará tipos. Y se esperan que haya nuevas bajadas porque la Fed está valorando mucho el mercado laboral, la administración nueva que va a entrar en Estados Unidos también lo va a hacer. Y en este gráfico, que es muy interesante, podemos ver las nuevas ofertas del empleo, que es un indicador avanzado de cómo está la economía. Vemos que desde el año 2022 tenemos una tendencia claramente bajista y todo ese exceso que había pre-COVID, porque previo al 2020 vemos que estábamos a nivel 100, pues ahora hemos vuelto ya a ese nivel de todo ese exceso que había de euforia de tipos cero, facilitamiento cuantitativo, de impresión de dinero y demás. De hecho, aquí podemos ver que el balance de los bancos centrales desde que hizo pico en el año 2022, que ahora estaba muy complicada la economía, con la actividad industrial bastante paralizada, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues se espera que a partir del 25 se estabilice y los bancos centrales dejen de retirar dinero. Aquí se ve toda la inyección de dinero del COVID y luego ya la normalización, que esto es generalmente bastante negativo, por eso los últimos 2 o 3 años las bolsas han tenido un comportamiento más discreto, quitando las 7 magníficas o las acciones así más conocidas. Y de hecho esto se ha materializado en que fuera de Estados Unidos pues las valoraciones están en mínimos históricos comparado a lo que solía ser lo habitual, con unas valoraciones pues de 13 veces beneficios comparado con más de 22 o 23 veces. Es casi el doble de valoración que hay en Estados Unidos, en el S&P 500, si descartamos el SP500. Sí que es verdad, como vemos aquí en el gráfico de la izquierda, que la gente ha invertido más en Estados Unidos porque esta barra morada, el crecimiento de los beneficios empresariales ha sido mayor, ha sido casi del 9%. Sin embargo, en Europa los crecimientos de los beneficios empresariales han sido del 5%, lo cual pues el mercado ha penalizado. Sin embargo, en Europa la rentabilidad por dividendo es mayor que en Estados Unidos, con lo cual se compensa un poco. Y con esa mayor rentabilidad por dividendo casi nos quedaríamos igual, solo que en Estados Unidos ha habido bastante más expansión de múltiplo. Los inversores están dispuestos a pagar mayores precios por los activos. De hecho, el mayor riesgo probablemente de cara a invertir en 2025, dado que la recesión económica está ya un poco fuera o más descartada, por lo menos a corto plazo, es que la inflación pueda repuntar. De hecho, ha salido este gráfico esta semana que esta compañía Truflation es históricamente una de las mejores fuentes para medir la inflación en tiempo real, no los datos que publican los gobiernos. Se puede ver que estaba funcionando muy bien hasta septiembre, había bajado casi al 1% la inflación real, y con las bajadas de tipos, la euforia de las elecciones y demás, ha retornado en tiempo real al 3%, que es todavía mucho más alto que los bancos centrales. Y esto podría hacer que los bancos centrales pararan la bajada de tipos y que la inflación pues volviera a causar estragos, con lo cual es importante tenerlo un poco en mente. De hecho, esto es la curva de tipos. Ya sabéis que cuando pasa de estar en negativo, como aquí, a positivo, siempre ha habido recesión durante los últimos 40 años. Y es algo que a lo mejor el mercado está ignorando, pero vemos aquí que hemos pasado de estar en negativo a positivo. ¿Por qué sucede esto de la curva de inversión de tipos? Porque cuando el mercado prevé que va a haber una recesión, los tipos de interés en el bono a 10 años bajan dramáticamente porque la gente compra esos bonos y en anticipo de que cuando va a haber una recesión los tipos de interés a corto plazo, que son los que controlan los bancos centrales, van a bajar para estimular la economía. Entonces, el hecho de que haga este paso de que estaban en positivo previamente, negativo y ahora positivo, vemos que se ha repetido siempre, ¿vale? Ese mismo patrón en las últimas 4 grandes crisis que ha habido en los últimos 40 años, con lo cual es importante vigilarlo. Aunque lo que decimos siempre,
La volatilidad a corto plazo nos tiene que hacer tomar malas decisiones de vender en el peor momento, poneros nerviosos porque es algo habitual. Las empresas ganan un poquito menos de dinero, bajan mucho en bolsa y hay oportunidades increíbles, es bueno aprovecharlas y los bancos centrales bajan tipos, se depura el sistema y emerge el nuevo ciclo económico. Y eso lleva siendo así 100, 200 años y no va a ser diferente la próxima vez. Entonces es importante que estéis formados, preparados para aprovecharlo. ¿Qué pasa con el tema de la inflación? Si vemos aquí estas barras, la vivienda ha sido el mayor componente de problema con respecto a la inflación. De hecho, si vemos los componentes, los bienes o productos han generado deflación. Los productos normalmente son deflacionistas, ¿vale? Si veis lo que costaba hace años una televisión, un PC, un billete de avión o lo que sea, pues es muy poco, o es menos, perdón, que en el pasado. Sin embargo, la vivienda siempre ha aportado, y sobre todo en estos últimos meses o años, que estaban los tipos de interés muy bajos, había mucha especulación inmobiliaria, pues se había encarecido mucho. Entonces, el principal problema de la inflación, de los 2,7% que está ahora, pues prácticamente un 2% es el problema de la vivienda, ¿vale? Entonces, mucha gente, incluido banca de inversión, se está preguntando si realmente se está calculando bien la inflación, si hay intereses ocultos en que este dato sea elevado, no sé si por parte de los bancos centrales, bueno, no se sabe, pero es curioso lo que hemos encontrado y que os vamos a mostrar a continuación, ¿vale? Ya sabéis que si queréis aprender a invertir con sentido común, manejar vuestras propias inversiones y tener un rendimiento interesante, además en un entorno en el que hay muchas oportunidades, os recomiendo que os apuntéis a la lista de espera para los cursos del arte de invertir, que ya sabéis que llevamos 5 años ofreciendo esta formación de calidad con inversores profesionales con rendimientos impresionantes de más del 20 al 30% anual que van a estar enseñando en la formación, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los datos oficiales. Aquí vemos este dato FRED, que es la fuente oficial del gobierno para buscar todo tipo de datos. Entonces, si buscamos la inflación o el índice de precios de los alquileres en Estados Unidos, vemos que se ha disparado. De hecho, en 2022 estaba en un nivel de 360 este índice y ahora está en 430. Es como si hubiera subido casi un 20% desde 2022, que previamente ya también había subido. Hasta aquí todo bien y se ve que normalmente siempre es alcista, pero la línea de tendencia hubiera sido por aquí, ¿vale? Entonces hay de repente una divergencia en cómo se calcula esto. Y si vamos al principal portal inmobiliario o fuente de datos, esto es como la empresa donde se publican la mayor cantidad de anuncios o se hacen es el mayor broker de alquileres, compraventa de vivienda, que es Redfin en Estados Unidos, ¿vale? Aquí en España sería como Idealista, en otros países tendréis la empresa de referencia. Entonces, curiosamente, el 11 de diciembre de repente publican esta noticia de que los precios de los que ellos cuentan datos que son reales, a los que se están alquilando actualmente las viviendas en Estados Unidos de media, han bajado. O sea, no es que hayan subido, porque los datos oficiales te dicen todos los meses que ha subido, pero la realidad es que te dicen, oye, están bajando y es el menor nivel desde 2022. De hecho, según esta empresa, los precios llevan bajando en torno a un 2 o un 3% anual desde mitad del 2023, o sea, casi un año y medio de bajadas, ¿vale? Sí que es verdad que previamente habían subido con mucha fuerza y de hecho también publican este gráfico donde se puede ver por viviendas de una habitación, de 2, de 3 y demás. Pues bueno, se puede ver aquí en la línea roja que el índice medio por vivienda son $1.500, que está de media a niveles de marzo del 2022, con lo cual el titular con los datos que ellos arrojan concuerdan. O sea, debería estar la línea plana. Sin embargo, si vemos el dato que veíamos de la FRED, vemos cómo el gobierno te sigue diciendo que la forma en la que lo calcula sigue subiendo. Entonces, mucha gente y los bancos centrales están usando datos para tomar decisiones de lo que están diciendo las fuentes oficiales. De hecho, es algo pues bastante curioso, cuanto menos. De hecho, si se calcula, hay datos en Internet de la inflación según datos de Redfin o de Zillow, que es otro de los principales portales inmobiliarios o empresas de brokeraje del sector, hablan de que la inflación ya está en torno al 2%, quitando esta inflación de vivienda ajustada con la realidad de lo que se están alquilando realmente la vivienda, ¿de acuerdo? De hecho, el futuro del dólar también es interesante en este escenario, y este gráfico era muy interesante porque muestra
lo que pasó con el índice del dólar cuando ganó Trump las elecciones en la anterior legislatura, cómo subió el valor del dólar muy rápidamente y luego se desplomó durante los siguientes 12 meses. De hecho, ahora vemos que está siguiendo exactamente el mismo patrón, con el mismo resultado y, pues bueno, este estudio lo que viene a decir es que podría estar cerca del máximo, porque la verdad que el dólar está muy fuerte y también sería un aviso importante. ¿Vale? De hecho, ha tenido una bajada de valor el euro respecto al dólar muy, muy potente. De hecho, vamos a ver ahora ejemplos de sectores o compañías que les pueden beneficiar esta bajada de tipos, de acciones tanto americanas como europeas, que les puede beneficiar esa mayor actividad económica de bolsa o en ciertos sectores. De hecho, nos pareció interesante que se había publicado esta lista de acciones que publica Goldman Sachs como sus apuestas o acciones de mayor convicción que recomienda a sus clientes. De hecho, me llamó la atención Airlis, ¿vale? Muchas de las que están aquí a lo mejor están a precios bastante más altos que la media de la bolsa, son acciones de más crecimiento y demás, pero hay algunas que me llamaron la atención porque interesantes. Nosotros además en Airlis hemos invertido en el pasado o en AirCap. Entonces, ¿por qué Goldman Sachs está de repente recomendando una empresa que se dedica a alquilar aviones? Un negocio financiero que a primera vista podría parecer aburrido, lleva lateral en bolsa pues 5 años. Nosotros lo hicimos muy bien en True Value cuando compramos por aquí a 10, 15 dólares y luego rebotó porque había mucho miedo con el tema del sector del turismo, de las aerolíneas y demás. Sin embargo, después pues ha tenido un comportamiento lateral y hay otra empresa similar que es Willis Lease Finance. Esta también hace alquileres, pero de motores de aviones comerciales. Y también el mercado opinaba lo mismo, bajó, luego se recuperó y llevaba mucho tiempo lateral en bolsa. Y de repente, de estar en 40 y pico dólares, en los últimos meses explota al alza y se va a 200. Y esto, la pregunta puede ser ¿por qué? ¿Vale? Y la respuesta es que con los cuellos de botella que hay en las cadenas productivas, tanto de aviones como de motores, hay una escasez enorme, si investigáis en internet, de aviones comerciales, los típicos Boeing, Airbus, y también una escasez enorme de motores de aviación comercial, ¿vale? Los motores que van en estos Boeing o Airbus, que los fabrica, por ejemplo, Rolls-Royce o General Electric, Pratt & Whitney, etc. Hay 4 o 5 principales compañías, ¿vale? Entonces, ¿por qué esta compañía ha subido? Porque el valor del alquiler de esos motores se ha disparado, porque no hay oferta y la demanda no para de crecer. De hecho, el sector de aviación pues, es uno de los que más crece durante los últimos 20 o 30 años. Como esta compañía tiene contratos normalmente a 1 o 2 años, enseguida, en cuanto han vencido los contratos antiguos, se han renovado por contratos nuevos, se ha reflejado en las cuentas de la empresa. Además, son empresas que son empresas financieras como un banco que tiene apalancamiento, con lo cual tiene ese efecto multiplicador y los beneficios de la compañía han explotado al alza y ha provocado esa subida tan dramática. Entonces, de hecho, aquí se puede ver en esta noticia de CNBC cómo los motores de avión, pues hay muy poca oferta porque ha habido mucha destrucción de oferta durante los últimos 4 o 5 años con toda la crisis del sector y demás, y ahora hay lo opuesto, que es esa escasez. De hecho, aquí os resumíamos lo que comentábamos. Estas empresas de alquiler de motores son a 1 o 2 años y generalmente las empresas que alquilan aviones, que también hay la misma escasez y están subiendo un montón las tarifas de alquiler de aviones, son contratos a 3 o 10 años, ¿vale? De hecho, AirCap, que la tenemos en el fondo, es la principal exposición histórica, que está a tan solo 8 o 9 veces beneficios recomprando acciones, pues tiene contratos de media a unos 6 años, ¿vale? Con lo cual, pues en los próximos 2-3 años gran parte de los contratos antiguos vencerán, se renovarán con otros nuevos y eso se irá reflejando. De hecho, aquí podéis ver otra noticia de Reuters de este mismo año donde habla de que hay esta escasez de aviones y que muchas compañías están aprovechando para vender sus aviones a precios elevadísimos y monetizarles y luego les realquilan, lo cual aumenta todavía más la demanda
de alquiler de aviones, que Air Lease y AerCap son las dos principales compañías a nivel mundial. De hecho, la principal consultora que publica datos acerca de las tarifas del alquiler de los aviones, de los motores y demás, es EVA Insight. En este gráfico se puede ver como los últimos 12 meses, que son las líneas azules, los aviones, lo que llaman de última generación, han subido los alquileres un 7% en un año. Dependiendo del modelo, hay otros que han subido hasta un 12%, pero es una barbaridad para empresas que tienen 3x de apalancamiento. Eso significa que los beneficios pueden subir un 40 o un 50%. Obviamente si rotaran todos los contratos, pero es algo que va a suceder durante los próximos 3-4 años y que ya está empezando a suceder estos años. De hecho, los aviones de previa generación a 12 meses han subido el precio un 40%, lo cual es impresionante. De hecho, los aviones antiguos han subido más de precio. ¿Por qué? Porque el petróleo está barato, entonces cuando baja el petróleo, los aviones que consumen más, los más antiguos, bueno, a la gente le da un poco menos apuro usarles, porque, bueno, compensan que son más baratos, y por eso las tarifas han subido más. Y porque son aviones que también previamente las tarifas estaban muy bajas, porque cuando el petróleo llegó a estar en $110 por el tema de Ucrania o 120, pues nadie los quería, entonces estaban muy baratos, ¿vale? De hecho, este gráfico de AerCap es muy interesante porque muestra, estas barras de aquí sombreadas, toda la falta de entregas que ha habido en el sector por los continuos retrasos. Ya sabéis los problemas que tiene Boeing para entregar aviones, Airbus también. Hay muchos problemas en toda la cadena de suministros porque si una empresa que es clave en fabricar un determinado componente no lo está entregando a tiempo o ha quebrado o a lo que sea hasta que se suple o se busca una alternativa, pasa el tiempo y se está hablando de plazos de retraso pues muy elevados. Mientras tanto, la demanda de la aviación y de aviones no para de subir. De hecho, las proyecciones son que siga creciendo de una forma muy sólida. Este parón de aquí obviamente es el COVID, pero luego enseguida ha retornado a nivel previo y se espera y está creciendo de una forma muy potente, porque es el medio de transporte más seguro, más rápido, más limpio, etcétera. Entonces, aquí además hay otro dato adicional a todo esto que lo publicaba Air Lease, y es que en los próximos años se va a retirar casi un 20% del total de aviones porque son ya demasiado antiguos, tienen más de 20 años y contaminan mucho. Con todas las reglas anticontaminación que hay en la mayoría de países, pues no es viable volarlos y muchos de ellos pues van a ser retirados. Modelos como el 767, el famoso 747, el A380, pues bueno, todo eso va a acelerar incluso todavía este proceso de escasez de aviones porque muchos de ellos no se van a poder volar por restricciones regulatorias. De hecho, Air Lease, aquí se puede ver que a diferencia de AerCap tiene una duración media de 7 años esos contratos, con lo cual el efecto no es inmediato, ¿vale? Irá siendo los próximos años, pero eso va a hacer que los fundamentales del sector sean bastante positivos. De hecho, es muy buen sector. Aquí podemos ver que la ocupación o la empresa siempre tiene el 99% de los aviones volando, incluso las peores crisis y demás. Y es una compañía que hasta el año 2020 iba creciendo bien, desde ganar $1 hasta ganar 6, ha pasado estos años difíciles, especialmente también con el tema de Rusia, porque cuando hubo el tema del conflicto con Ucrania les confiscaron varios aviones de forma ilegal, aunque las aseguradoras pues ahora estos años están batallando y lo van a recuperar para que les indemnicen por esos aviones que han perdido, y se espera que vuelva a crecer a partir del año que viene. De hecho, en la última conferencia el CEO explicaba lo siguiente, y es que están recibiendo o están entregando los fabricantes menos aviones de lo que se esperaban, y ellos dicen que esperan que las restricciones en la entrega de aviones van a persistir todavía 3 o 4 años más, que va a ser el mercado muy favorable con alzas en las tarifas muy interesantes. De hecho, Air Lease en los próximos 3 o 4 años le van a entregar una cantidad de aviones enorme que los va a poder alquilar a tasas muy altas que están ahora y que va a poder bloquear esas tasas para los próximos 6 o 7 años. Con lo cual luego, aunque el mercado se normalice un poco, podrán exprimir esos aviones con tarifas más altas. Y bueno, podemos ver que históricamente a veces llegaba a cotizar a PER de 12, pero ahora como hay esta negatividad,
pues está per 9 estas compañías, ¿vale? Porque el mercado, pues, a pesar de que son negocios que están creciendo al 10-15% anual sus beneficios, ya sea por crecimiento orgánico o por recomprar acciones, pues el mercado no estaba valorando esos buenos fundamentales. Además, la bajada de tipos de interés a estas compañías le beneficia porque financian los aviones con deuda, con lo cual, pues al final, si bajan los tipos de interés, pues supone un gasto menor y también hace que a los clientes les sea más fácil alquilar aviones, ¿vale? Ya sabéis que tenéis, si queréis aprender todo esto, no solo tema de macro y sobre todo aprender a invertir, a analizar acciones, a encontrar buenas oportunidades de inversión, pues que vengáis y aprenderéis de una forma profesional, ¿vale? Con inversores que o están gestionando capital de otras personas y que tienen un track record demostrado. El segundo sector muy interesante, si bajan los tipos y eso estimula la economía, es todo el sector de energía, porque llevamos con un sentimiento negativo muchísimos años. Esto lo publicaba Bloomberg y es el posicionamiento de los inversores en futuros de petróleo y opciones sobre el petróleo. Vemos que desde el pico del 2018 el posicionamiento jamás había sido tan negativo como ahora. De hecho, se ha cruzado la línea de cero, que hacía años, casi desde la crisis del año 2008, que no aparece aquí, que se alcanzaba un posicionamiento negativo. Por eso el petróleo pues lleva bajando y es curioso, porque el mercado se fija más a corto plazo. China tiene un poco de crisis, que es un gran consumidor de petróleo. Europa también ha estado débil y eso ha hecho pues que baje ligeramente el petróleo, pero nada que estas regiones se normalicen con las bajadas de tipos o los estímulos económicos, porque China ha anunciado también estímulos económicos muy potentes, incluso de impresión de dinero y bajadas de tipos de interés, pues bueno, podría ser interesante. Y a la vez, Warren Buffett, que ya sabéis que ha estado vendiendo muchísimas acciones, que tiene un récord de liquidez enorme, las únicas acciones que ha estado comprando en masa durante todo este año ha sido las acciones de una petrolera, que es Occidental Petroleum. De hecho, vamos a ver ahora por qué es y ha seguido comprando. De hecho, este año llegó a estar las acciones en 70, 80 dólares, Warren Buffett estaba comprando a 55 y ahora actualmente que ha seguido comprando están a 45 dólares. De hecho, se puede ver aquí la bajada de casi 70 a casi en línea recta, coincidiendo con este sentimiento negativo que hay en todo el posicionamiento de los inversores. Entonces ya sabéis que en bolsa pues a veces llevar la contraria puede ser interesante, porque cuando todo el mundo está afuera, pues a lo mejor quiere decir que hay oportunidades y si esos inversores vuelven porque hay mínimas buenas noticias, pues puede ser interesante. De hecho, en el último trimestre que ha publicado Occidental, vemos que han subido incluso las previsiones de beneficio, con un petróleo a la baja, lo cual demuestra la buena gestión de la compañía. La compañía ha reportado casi $1 de beneficio por acción, con el petróleo, repito, muy deprimido, lo cual son casi 4 dólares anualizados, lo cual es unos 10-11 veces beneficios, ¿vale? Que estas petroleras normalmente suelen estar a 13-15 veces beneficios, ¿vale? Y eso que son beneficios teóricamente deprimidos o con un petróleo bastante bajo. Lo más importante que publica la empresa, y todas las de petróleo en general lo suelen hacer, es la sensibilidad que se llama que tienen al cambio en el precio del petróleo. Entonces, en Oxy es muy potente porque aquí, según lo que cambie el barril WTI, que es el barril de Texas, por cada dólar que suba o baje, la empresa genera 240 millones de beneficio adicional. Recordemos que ahora está en torno a 67 dólares el barril. Si subiera el barril a 87, 89 dólares, que a lo mejor es un poco lo que está estimando Warren Buffett, que tampoco es descabellado, ¿vale? Si vuelve un poco la demanda, pues la empresa generaría 5.000 millones adicionales de beneficio y capitaliza 44.000 millones. Si valorásemos esos 5.000 millones de dólares a un múltiplo muy conservador de 10 veces beneficios, supondría un 110% sobre la capitalización actual. La empresa pasaría de estar a 10 veces beneficios a estar a 5 y de ganar el doble, con lo cual en algún momento los inversores bolivianos se debería haber reflejado, ¿vale? Es importante cuando estáis analizando compañías de petróleo o materias primas, ver la sensibilidad a la propia materia prima y tener una opinión también sobre la propia materia prima y cuál es el futuro, si está el mercado positivo o negativo, ¿vale? Entonces la compañía respecto a los últimos 12 meses pues ha llegado a estar incluso a 15, 20 veces beneficios y ahora está pues por debajo de esa media del último año, ¿vale? Ya sabéis que todo lo que vemos no son recomendaciones de compra ni de venta, simplemente, al igual que en la escuela, queremos que aprendáis a invertir con ejemplos reales de lo que está pasando en el mercado,
que tenéis que saber que invertir en bolsa tiene riesgo y que las opiniones que tenemos de las compañías pues son subjetivas y no tienen por qué cumplirse. Y ya volviendo a una compañía más europea, con esta bajada de tipos que ha hecho el Banco Central Europeo, pues tendríamos Euronext. Las empresas que gestionan las bolsas y mercados, por ejemplo el Nasdaq o el NYSE, que todas estas cotizan en bolsa, todas estas empresas que dejan a gestionar estos mercados son buenísimos negocios, porque son monopolios, todo el mundo quiere cotizar en los principales mercados, estas empresas son las que los controlan, tienen márgenes de beneficio gigantescos, no paran de crecer porque además cuanto más sube el valor de la bolsa, mayores son sus comisiones y la bolsa tiende a subir a largo plazo por la inflación, por la generación de beneficios, y si además los tipos de interés bajan y estimulan un poco la economía o la actividad en bolsa, pues ganan todavía más dinero. Por eso, pues de hecho Euronext la habíamos visto hace un año o algo así en el canal cuando estaba aquí en 70, 80 y pues ha ido reflejando esa subida, ¿vale? Y es una empresa que ha generado muchísimo valor. Hace años ganaba 3 euros por acción y el año que viene se espera que gane casi 7 euros por acción, a la vez que ha pagado muchos dividendos a los accionistas, que habría que sumar esa rentabilidad, y ha dado recompras de acciones. De hecho, podemos ver aquí que, como todo buen negocio, ha dado mucho mejor rendimiento que haber invertido en el Eurostock 600, que es como el índice del SP500, pero de Europa, que agrupa las 600 principales compañías europeas. Que, bueno, no ha ido mal, no es una mala opción, para nada, pero vemos que al final pues la compañía que obviamente gestiona todos estos mercados pues obtiene mejor rendimiento. Y lo que es más interesante, esto está sacado de TKR, ya sabéis que es una herramienta muy útil para todos los que queréis invertir, es que te lista las principales compañías de gestión de bolsas y mercados, como Nasdaq, el Japan Stock Exchange, el de Hong Kong, la Bolsa de Londres, el CME Group, que es donde se negocian las principales materias primas, futuros de energía y demás, el ICE. Esto es un holding que, por ejemplo, el principal activo es el NYSE, la bolsa de Nueva York, que es probablemente la más famosa del mundo. Pues vemos que los inversores, como saben el valor de estas empresas, aunque son negocios que no crecen mucho, de hecho crecen igual que Euronext, más o menos, pues pagan múltiplos muy altos. Incluso aquí llamaba la atención la bolsa de Alemania, que tiene los mismos problemas que Europa, que la economía alemana está más débil, no hay tanto crecimiento, pues aún así la están valorando los inversores a 21 veces beneficios. El NYSE a 24, incluso el Nasdaq está a 26, y casualmente llama la atención que el Euronext es la empresa más barata del sector, con 15 veces beneficios y solo 7 veces EBITDA. De hecho, en este estudio podemos ver cómo el revenue, lo que van a crecer los ingresos del Euronext, es una media del 6%, el NYSE un poquito más, el 9%, hay otras del 6%, pero bueno, es algo más o menos similar el crecimiento que van a tener y la calidad de las compañías. De hecho, el apalancamiento que tiene la empresa es incluso inferior. Los últimos resultados son muy buenos, a pesar de que todavía no se ha sentido ni que las bolsas europeas no han subido en exceso. Ha reportado un crecimiento de beneficio de ventas del 10% y de beneficios, del beneficio ajustado por acción, un 26%, porque son negocios que los costes son casi siempre los mismos, tienen muchos costes fijos, pero a nada que le suben los ingresos, porque hay mayor actividad en bolsa y es algo que se espera que siga siendo así los próximos 5, 10, 20 años, pues tiene ese aumento desproporcional de los beneficios y por eso se explica que haya ido tan bien. Acaba de publicar además sus objetivos a 2027, porque el anterior plan estratégico que tenía hasta el 2024 lo ha superado con creces, con lo cual es una empresa más o menos que cumple lo que dice. Y bueno, lo que dice es que, oye, va a seguir creciendo al 5%, que los beneficios en el EBITDA van a crecer más del 5%, podrían ser un 6, un 7%, y además la empresa está recomprando acciones, otro 2, otro 3%, con lo cual los beneficios por acción podrían crecer entre un 8 o un 10. Esto es lo que nos viene a decir. Ya sabéis que el rendimiento medio al año que da una compañía en bolsa suele estar bastante asociado al crecimiento medio de sus acciones al año más los dividendos, ¿vale? Ahora mismo la empresa reparte el 50% además como dividendos, con lo cual ahora es una rentabilidad también adicional del 3%, a ese 8 o 10 de crecimiento por vía beneficios, y a la vez tiene una deuda bastante baja, lo cual le da tranquilidad y significa que la empresa no está asumiendo excesivos riesgos. Y como siempre en bolsa, hay que tener en cuenta a qué precio cotizan las cosas.
¿vale? La bolsa europea de media suele cotizar a PER 15, PER 14, pues es exactamente lo que está cotizando la compañía. Cuando vemos que es una compañía de mucha más calidad que la media de las acciones que cotizan en Europa. Y lo hemos visto por el rendimiento que ha realizado en bolsa los últimos 10 años. Y es mucho mejor negocio a nivel de retorno sobre capital invertido, ROE, visibilidad del negocio, ventaja competitiva. Son negocios contra los que es imposible casi competir, que además no tienen regulación. Bueno, y por eso el mercado, pues en esa tablita que hemos visto antes, pagamos múltiplos siempre por encima de 20 veces. Lo que pasa es que ahora, pues el mercado europeo está muy negativo. Son empresas un poco menos conocidas y bueno, y si además hay ese impulso adicional por la bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo o del BCE, pues le puede beneficiar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esperamos que esta información os haya sido de utilidad, que hayáis aprendido del entorno que nos espera para el año 2025, datos interesantes de la inflación, de sectores que les puede beneficiar a este nuevo entorno económico y de por qué entramos en un entorno bastante optimista con este apoyo de los bancos centrales que tan solo se podría haber truncado por datos que pudieran salir negativos de la inflación, que es importante seguir vigilándoles. Pero bueno, ya sabéis que estamos aquí en el canal para daros información de calidad, que aprendéis a invertir con sentido común y sobre todo con cosas que están probadas en el mercado, porque las vais a poner en práctica con vuestro propio dinero, que os ha costado tiempo y esfuerzo ganar, y es muy importante que lo que apliquéis os sea de utilidad, porque a veces si aprendéis con conocimientos de baja calidad, y en bolsa suele decir que lo barato acaba saliendo caro, pues os vais a dar cuenta dentro de 3, 5 años porque a lo mejor no os valía esa información que habéis obtenido, ¿vale? Así que nada, encantado de estar con vosotros y nos vemos en futuras piezas formativas del arte de invertir. Recordad hoy polo azul de optimismo, que al final la bolsa, pues oye, aunque a corto plazo siempre haya volatilidad, siempre va a dar ese rendimiento. Así que muchas gracias a todos por seguir el canal y nos vemos en el futuro. Un saludo y buena inversión. Hasta luego.